Algo dice el tipo de la privatización del idioma. Alguna cosa dice sobre las trampas del idioma. Yo estoy recontra curioso de saber de qué se trata esto, de la privatización o de las trampas del lenguaje. No sé si él me puede contar cuál es la diferencia, si es que la hay, entre idioma y lenguaje. Gabriel Brenner, ¿estás por ahí? Querido Quique, me metí en una cueva difícil porque vengo a decirle a un atleta de las palabras, me vengo a meter con el territorio No. de las palabras. Es como ser un cuadro de la D e ir a jugar a River y querer sacar pecho. Bueno, voy a hacer el intento por lo menos de la noble estatura de salir a la cancha y decirle a la gente, acá estoy. Bueno. Bueno, no, pero de verdad me resulta atractivo. A ver, yo quería contarte algo que vengo pensando, Sí. que como vos bien sabés, y está bueno también porque uno va conociendo el mundo de tus oyentes, que es enorme, pero son cosas para pensar juntos. No digo exactamente estar de acuerdo, sino para pensar en estos tiempos que nos quieren evitar ese deporte. Me Sí. parece que está bueno intentar pensar porque vos sos un promotor permanente de ese ejercicio que es incómodo pero necesario. Mm. Yo quería contarte, y así lo titulé, ¿no? Tres tristes trampas, y no Mira. me traicionó por ahora el trabalengua, Sí. del lenguaje. Mm. Digamos, y tomando en cuenta lo que decías, sí, puede ser que tenga que ver con una cierta privatización del lenguaje. Y voy a contar las tres, por supuesto, conversando, y me interesa especialmente escucharte, pero a través de situaciones, ¿no? De ejemplos, porque a veces, si no, uno cuando habla de las cosas muy así abstractas, no, Abstractas. concreto, ¿no? Entonces Sí. yo empiezo con la primera, ¿no? Un pibe. Brian, Sí. 16 años, Mm. terminó está por terminar la secundaria, vida difícil, alterada, parecía descarrilada, pero de repente Brian, a partir de la oportunidad que se le da en la vida y que tiene que ver con algo que se llama Estado, que tiene que ver con algo que se llama derecho, Sí. y que él conjuga con la responsabilidad, a pesar de que su vida fue particularmente fracturada por muchos motivos, sueña con ingresar a la universidad. Él es el primero, Quique, en su familia, que atraviesa la valla de la secundaria y que se anima a soñar con eso que se llama universidad, que ni siquiera sonaba en la familia, y particularmente ser odontólogo. Es el lugar al que su familia nunca fue, pero Sí. sabían que otros que Ajá. tenían algunos morlacos más iban. Sí. Entonces de repente se junta con otros tres en una situación inesperada y frente a una situación le dicen, y él se queda, ¿no? Con la mía vas Claro. a la universidad. Sí, 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 Esa sí. frase la tomo Mm. y en vez de analizarla sintácticamente, digo, wow, qué derrota. ¿Cómo se ha privatizado el lenguaje? Con la mía. Sí. Incluso a algunos se le ocurre decir con la nuestra, pero Eso, Brian eso. queda como afuera de la nuestra y la nuestra habla de primera persona del plural. Entonces, la primera reflexión es, mira cómo esta frase con la mía Mm. logró desplazar o privatizar algo del efecto del lenguaje, porque en realidad no es con la mía, es con la nuestra. En todo caso, es pensar que la nuestra significa lo común, lo compartido. Claro. Lo que pasa que, Quique, en tiempos de la dictadura de la selfie, o dicho más propiamente, en tiempos de la exacerbación del individualismo, Mm. entonces lo común, lo compartido, se banaliza y queda al fondo, al decir de un colectivero, que ya no hay lugar. Claro. Entonces lo que quiero decir es, con este primer ejemplo, es justamente ver cómo desde el lenguaje, por eso la privatización del lenguaje, y cómo una trampa que es del orden de lo semántico, también nos orienta en Mm. cuanto al modo de pensar, que a veces también es normativo, orienta la acción y lo que hacemos. Por eso, como las representaciones, ¿no? Como tanto título, como tanto zócalo televisivo, termina haciendo que uno se cruce de vereda cuando ve un identikit o un pibe Sí, parecido a Brian sí, y no sí. sabe que está por entrar a odontología. Se lo Claro. imagina que lo va a chorear. Sí. Entonces, ese es el primer ejemplo que quiero compartirte de esta trampa del Del lenguaje. lenguaje, sí. Y el segundo, a ver. El No, porque segundo, me quedé con el primero un cachito porque me imaginé rápidamente algunos entrevistadores y periodistas televisivos que usan esto de con la nuestra.
Totalmente. Esto lo están haciendo con la nuestra, que mientras se trate de un delincuente o lo que fuere, no sé si está bien o está mal, pero está mal si se trata de un ejemplo como el que trajiste. Está bueno que lo aclares, está Bueno, muy bien que lo bueno. aclares, está claro, está buenísimo. Sí, sí, Por eso me pareció importante ir al ejemplo de Brian. Y sí. sigo porque Mm, me sigo entusiasmando para seguir pensando en Brian, sí. más que en singular, mezclar lo singular con lo plural, que a veces nos cuesta tanto. Vos sabés que hace un tiempo, que yo alguna vez te lo mencioné, pero vuelvo sobre eso, una organización que está constituida por educadores, que es una especie de fundación que se llama Argentinos por la Educación, que Sí. por supuesto tengo gente y colegas muy conocidos, yo también he intercambiado con ellos, pero esta organización eh, eh, sacó un hashtag que Mm, decía no entienden lo que leen. Lo hemos conversado, Quique. sí, Y sí. por supuesto, quiero partir de una base. Eh, no solo Brian, sino que mucho piberío de nuestro país, lamentablemente, tiene dificultades en la escuela. O más precisamente, no en la escuela, tiene dificultades respecto a la comprensión lectora, a su propio lenguaje, hablando de lo que empezaste sobre idioma, lenguaje, y Mm, también en otros campos del aprendizaje. Eso está claro. En ese sentido, digo, para no desentonar, no desentonan con la pobreza de buena parte o de casi la totalidad de los adultos de nuestra sí, sociedad. Digo, claro. uno a veces separa a los pibes de los adultos como si Sí, nacieran de un repollo. sí. Entonces, no entienden lo que leen en un hashtag que pregnó mucho Mm, los medios de comunicación en general y además todos los candidatos, el año pasado, antes de que se consumara la elección, sí. firmaron que estaban de acuerdo con eso. O sea, no estar de acuerdo con eso era como, de alguna manera, quedar out. Ahora, Ajá. yo lo analizo Mm, como educador, sí. porque cualquiera que ande de a pie tiene derecho a decirlo, ¿no? Que no entienden nada. Ok, pero yo como educador que me formé durante 15 años y que hace 30 que trabajo esto, tendría que decir, ¿qué hace educadores que todavía no hayan reaccionado? Después sucedió una reacción, ahora te la cuento, pero no entienden lo que leen, es de alguna manera una anticipación de destino. ¿Qué quiero Ah, decir con sí, esto? muy bien. Decirle a Brian, no entendés lo que lees, Sí, es anticipar su destino de ignorante. En cambio, mirá qué distinto frente al mismo hecho, supongamos que lee algo, acá un texto, y sí. no entiende este texto, Mm, decirle, no entendés este texto, este fragmento que estás leyendo de Jorge Luis Borges, sí, página 47. sí. No es lo mismo decirle no entendés esto que no entendés nada o no entendés lo que lees. Correcto. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. en la primera versión no entendés lo que lees o no entienden lo que leen, estás lo que se dice esencializando, o sea, estás confirmando un destino que parece del orden de lo inapelable, de lo Claro. inexorable. En Sí. cambio, si yo te digo, Quique o Mm, Brian, no entendés esto, sí. entonces existe la posibilidad que en un rato, o mañana, o la semana que viene, Lo laburando haga. juntos, Lo haga. lo entiendas. Sí, correcto. Eso tan simple que estoy diciendo, Sí. a nivel general, es muy grave que, porque esto circuló muchísimo y sigue circulando, porque en realidad no hace otra cosa que contribuir no solo a etiquetar, sino a estigmatizar. Sí, Entonces, sí. ¿qué sienten los pibes cuando el mundo adulto calificado en Claro. los medios de comunicación los condena Sí, a ignorantes? sí. Por eso es que esta es la segunda trampa Sí, y semántica, si querés. con respecto a esa segunda trampa, también esa frase, no entienden lo que leen, en bocas de un adulto, es el reconocimiento de un fracaso personal. Sí, yo Total. fracasé porque vos no entendés en todo caso. Fue un fracaso Bueno, mío. pero tu reflexión, bueno, tus oyentes te conocen y ojalá que hoy haya un primer oyente que nunca te escuchó y esté advirtiéndose, hace a un adulto que antepone su responsabilidad a los que vienen, o Claro, sea, a los claro. recién nacidos, porque hay una tendencia acusatoria Sí, a culpabilizar sí. más que a responsabilizarte. Muy bien, Entonces, muy la bien. culpa está afuera, en el otro. Sí, Entonces, señor. mirá qué curioso, igual te quiero cerrar la segunda anécdota Sí. diciéndote que lo corrigieron. Lo Ah, corrigieron y hoy ah, ya en ningún lado se ve ese hashtag, sino que el hashtag es que entiendan lo que leen. Me claro, alegra porque se claro. ve que alguno Sí, recapacitó. muy bien. Última triste trampa. A ver. Esta es más polémica, pero la tengo que decir porque se discute muy poco sobre esto. Hace muy poco tiempo en el Parlamento Nacional se votó una ley, más bien se modificó un artículo de la ley 26206, que es la Ley Nacional de Educación Sí. 2006, que es la que está vigente. Mm. Y se declaró a la educación como servicio esencial. Capaz te Ah, habrá sonado en algún momento sí, sí, bien. me sonó, sí.
Nadie habla de esto. ¿Por qué? Porque literalmente cuando uno escucha esto, dice, ¿quién puede estar en desacuerdo con que la educación sea servicio esencial? Las Mm, palabras son tan contundentes que en la cola del chino la señora le dice, ¡ah, por fin! La claro. declararon servicio esencial, así debe ser. Y así se desparrama en la cola del chino y todos están felices porque se ha declarado la educación servicio esencial. Nadie va más allá del zócalo televisivo. Cada uno Ah, se vuelve con su bolsita. Cada uno se vuelve con su bolsita, yo vuelvo con la bolsita y me pregunto. Y si nos preguntamos un poco más, en vez de dar por definitiva la mm, sentencia, sí. bueno, lo que no dice esa definitiva, por ahora, decisión del Congreso es que pensar la educación como servicio, y me interesa justamente decir lo que no se dice, es de alguna manera ir anulando o restringir su condición como derecho, que es lo Ajá. que ha sido un alto costo social, emotivo, simbólico de luchas de más de un siglo en la Argentina. ¿Y qué Sí. quiero decir con esto? Eh, Y es también darle y empezar a abrirle un lugar protagónico al mercado. No sé si la realidad te habla por sí misma, pero es mm, como que cada vez la educación sea menos un derecho y más un privilegio. claro. Entonces, me parece que ahí también hay algo para discutir la literalidad. Y agrego algo más que es lo más conflictivo y de fondo, que algunos lo dicen, pero otros no. También tiene que ver con que cuando se dice educación como servicio esencial, es restringir o limitar el derecho que le asiste a cualquier docente a reclamar por su salario digno y por sus condiciones de trabajo dignas en Ujú, tiempos en que se ve claro, fraudulentamente deteriorado. claro. Porque la verdad es que también lo que se intenta con la modificación de este artículo es restringir el derecho a huelga, que no es capricho de Marta, la docente de cuarto grado, sino que es derecho que garantiza la Constitución Nacional. Todo esto en un combo, educación, servicio esencial. Y vos sabés, Quique, que mi hija menor tiene 15 años y cada dos palabras dice literal, Sí, literal. Es sí, un modo de sí, hablar. sí, Bueno, sí, y yo ok, ahora ok. quiero reivindicarla y decir Sí, literal, sí, literal. Mirá cómo con lo literal te la mandan a sí, sí, guardar. sí, sí, Entonces, sí, me sí. pareció esto de compartir con vos tres tristes trampas que dan para discutir mucho. Yo no estoy Mm, diciendo que la mm, educación esté bien, ni mucho menos, y que tampoco tenga que, de alguna manera, tener garantías desde la legislatura. Lo que estoy diciendo es que a veces las palabras no te dicen exactamente lo que pretenden con la literalidad y hay que salir a jugar a las escondidas y decir piedra libre, claro. donde dice servicio, ponele Mm, mercado, sí, donde dice mm, Estado, sacalo y poné mercado. Y sí, entonces, simplemente como un razonamiento irónico, te digo, después se llenan la boca hablando de las democracias escandinavas, pero allí los sí, salarios docentes, Quique, están claro, tocando la punta claro, de los demás salarios. claro. Entonces, es fácil hablar de anular y restringir el derecho a huelga o a que proteste un docente y después adulás las democracias escandinavas. Peor todavía, aquí que es fácil criticarle a un docente que exige sus derechos y es crítico con Mm, su propia condición de vida y sí, después querés pedirle que le enseñe al alumno a ser un sujeto crítico. Entonces claro, estamos un poco claro, mal, ¿no? claro. ¿Y cómo hacemos para incluir estos tres ejemplos en la currícula de las escuelas? Para incluir esto en un aula, por ejemplo, y charlarlo con los pibes. Porque Qué bueno. no, no es una cuestión abstrusa que solo entienden los iniciados. Es una cuestión, no es peyorativo, pero es una cuestión elemental esto que estás Bueno, yo lo planteando. que me encanta tu pregunta porque la verdad que podía haber empezado por ahí. Tu pregunta me hace decirte que yo escribí esto, Sí, hoy lo cuento acá, lo publico, sí. pero por qué lo escribí? Porque lo empecé en el aula. Bueno, O sea, no, bueno, está bueno. bueno lo que me preguntás porque Bueno, bueno, con esto bueno. es lo que estoy diciendo a vos. Si hay Sí, algún docente escuchando en cualquier rincón argentino, sí. les quiero contar que esto que estoy diciendo lo empecé peloteando en el aula con y los estudiantes que son parte del trabajo cotidiano y semanal que tengo. Por lo tanto, Claro, lo que quiero contar es sí. que ese es esa es la mejor aventura, es ir a Mm, dar batalla semántica para decir ninguna palabra tiene dueño, por lo mm, menos perpetuo, sí. y hay que salir a conquistar el sentido de las palabras. Y por eso es que se me viene siempre la imagen y me retumba el sonido de la voz de mi hija. Sí. Literal, Literal. literal, literal. Bueno, entonces tendría que hacer una Sí, canción con esto de sí. literal. Pero digo, desconfiar en el desconcierto de Sí. todo lo que sea literal. Ok, ok, compartido. Y también pensado que desde el punto de vista de los docentes,
debe ser bastante complicado en una situación como esta, ganando muy poca guita, con todo lo quilombo que los docentes también tienen, igual que el resto de los ciudadanos de este país, al menos. Digo, debe ser muy complejo contenerse en función del alumnado y no empezar a pensar que son un hato de pelotudos a los que tengo que venir a darle clase, porque me pongo en la piel del docente cotidianamente, no en aquel docente imaginario, en el tipo que va o la tipa que va a dar clase, ¿viste? Mira, yo comparto plenamente esta reflexión y me asiste. ¿Y sabes cuándo me asiste? Cuando explico por qué me dediqué a la educación y por qué me dediqué, sigo siendo docente, pero a investigar en educación y al mundo. A ver, mira, si algo me interesa, hoy me lo comentaba por temprano un colega, es, digamos, no encorsetar la educación a veces en clave académica y endogámica. Sí. Yo creo que los educadores que trabajamos con teorías de la educación y con pedagogía, si no lo hacemos para mejorar lo que ocurre en las aulas, si no lo hacemos sintiendo una profunda empatía y poniéndonos en el lugar del que tiene que transpirar el aula en las condiciones que vos recién dijiste, entonces dediquémonos a otra cosa. Sí. Por eso es que lo que se me ocurre como respuesta también es lo más difícil es transpirar el aula, y creo que es importante ponerse en el lugar del docente antes de hablar, disculpame el término poco académico, huevadas al aire, y poder de alguna manera comprender que lo que hace un docente en el aula cada mañana y también la tarde es una revolución copernicana. Entonces me parece que cuando como sociedad los valoremos, y no solamente en marzo cuando empiezan las clases o cuando se produce un paro o una situación de reclamo salarial, cuando los valoremos porque de alguna manera nos ayudan y son centrales para que nuestros pibes, nuestros hijos, se constituyan como ciudadanos y puedan disfrutar la mañana a la tarde con sus compañeros y amigos, cuando nos demos cuenta que son alguien fundamental en la realización de la vida de las personas, también para meterle obstáculos, pero uno está por los que garantizan condiciones para ser mejores. Entonces, cuando nos demos cuenta de eso, seguramente lograremos mejores condiciones para esos trabajadores y trabajadoras de la educación, porque eso también me faltó decir con la última de las trampas, y es que un docente es un profesional, tiene vocación, pero es un trabajador, es una trabajadora, y requiere que la sociedad no lo valore con un aplauso, sino que también lo remunere como corresponde para poder también tener una vida digna y poder tener la posibilidad de pensar y no que el día te coma la cabeza y no te permita pensar, porque si un docente no puede pensar, entonces tenemos más probabilidades de ser cada vez más una colonia y cada vez menos una república, ¿no? Gracias, Gabriel, te mando abrazo grandote. Abrazo enorme para vos, Quique, Leda y toda la compañía linda que hay por acá. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Y dónde lo escuchaste? Y lo escuchaste en El Desconcierto.